Hola, yo soy Andrea y hoy vamos a preparar una de mis cenas favoritas, salmón al ajillo con papas rostizadas. Es una cena que puede estar lista en menos de 30 minutos y les voy a dar los tips para que el salmón quede jugoso y bien cocido. Para este plato vamos a necesitar papas, paprika, mantequilla, ajo, sal y pimienta al gusto. Yo estoy usando 1 libra de salmón o medio kilo, que es suficiente para 2 personas. Primero vamos a preparar las papas. La cantidad va a depender de cuántas personas van a comer. Para rostizarlas, yo las voy a poner en el air fryer, que es bastante práctico, pero si no tienes uno, puedes hacerlas al horno o freírlas. Las vamos a cortar en tiras gruesas. Ahora las vamos a aliñar. Le agregamos un chorrito de aceite para que los condimentos se peguen, luego la sal y la paprika, que le dará un sabor ahumado. Mientras se cocinan las papas, vamos a preparar el salmón. Primero lo voy a cortar y voy a quitarle el exceso de escamas. Ahora salpimentar. Es importante ponerle suficiente sal y pimienta para que se absorban los sabores, ya que es una pieza de salmón gruesa. En un sartén caliente vamos a sofreír el ajo en un poco de aceite y mantequilla.
Cuando el ajo esté bien dorado, vamos a agregar el salmón por la parte de la piel primero. Una vez el borde del salmón se ve blanco, significa que la piel o la parte de abajo está cocida y está listo para voltear. Me gusta agregarle más mantequilla antes de voltearlo para hidratarlo. Una vez volteado, está listo para tapar y lo dejamos a fuego bajo por aproximadamente 5 minutos. Nuestras papas ya están listas y como pueden ver quedaron tostadas, doradas y jugosas. Vamos a chequear nuestro salmón y podemos saber si está bien cocido por la textura y el color del centro. Como pueden ver, este está listo. Si sienten que necesita más tiempo, lo dejan tapado por unos minutos más como sea necesario. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.